Soy un omega masculino. Mi compatibilidad con mi esposo alfa es casi perfecta, pero él no me ama. Me marcó a la fuerza. Incluso cuando ya llevaba a su hijo, me arrastró al hospital para borrar esa marca. Porque el verdadero dueño de su corazón es mi medio hermano. Su intocable luz blanca. Cuando me vi atormentado hasta desear la muerte, cuando supliqué por una pizca de ternura, él solo me apartó con asco, me amenazó con arrancarme las glándulas. Pero cuando entró en celo, ignoró mi voluntad y mis súplicas, se convirtió en una bestia y me marcó por la fuerza. Después, incluso me arrastró al hospital exigiendo que me sometiera a una cirugía para borrar su marca. Pero cuando el bisturí frío tocó la piel frágil junto a mis glándulas, descubrí. Estaba embarazado. Llevaba a su hijo. Había sido marcado a la fuerza. Y el que lo hizo fue mi propio esposo. Michael Jones, por favor, déjame ir. No le importó mi resistencia, ni prestó atención a mis esfuerzos desesperados por escapar. Como un animal salvaje, hundió sus dientes en mis glándulas. Las feromonas intensas, con aroma a cedro, inundaron mi cuerpo. Las lágrimas de desesperación se deslizaron por mis mejillas. El dolor físico no se comparaba con la agonía en mi corazón. Él nunca me amó. Nuestro matrimonio existía únicamente por esa compatibilidad del 98%, un acuerdo impuesto por nuestras familias. Su verdadero amor es mi hermano. Pero su compatibilidad apenas llega al 30%. Presionado por la familia, no tuvo más opción que casarse conmigo. Y por eso, desde el día de nuestra boda, fui el villano en sus ojos. Creía que le había robado el lugar que debía pertenecer a su amado, que yo era el culpable de haberlos separado. Pero lo que él nunca supo es que desde la primera vez que lo vi, ya me había enamorado profundamente. El día que supe que me casaría con él fue el más feliz de mi vida. Y sin embargo, la realidad destrozó todos mis sueños. Durante este último año de matrimonio, seguí aferrado a mis ilusiones. Creía que si me esforzaba lo suficiente, podría borrar sus prejuicios. Pensaba que si lo cuidaba con esmero, si le ofrecía un amor interminable, tal vez, solo tal vez, llegaría a gustarle, aunque fuera un poco. Pero aquella marca forzada lo destruyó todo. Sin razón, me impuso su marca. Mi amor, mi orgullo, todo fue reducido a polvo. Durante 7 días estuvimos atrapados en ese tormento, hasta que su celo terminó. Entonces mi hermano, Alex Walker, entró, y lo vio todo. Su rostro palideció, como si el culpable fuera yo. Michael corrió tras él, una vez más dejándome solo y en la miseria, igual que hace un año. Un año atrás, poco después de la boda, acompañé a Michael a un banquete. Alex también estaba allí. Mi hermano, quien me había despreciado desde pequeños, murmuró con una sonrisa: el que no es amado es el más miserable. Después se tropezó y cayó a la piscina arrastrándome con él. Ante la mirada de todos los invitados, mi esposo se lanzó al agua, pero solo abrazó a Alex. Sus movimientos fueron tiernos. Su rostro, normalmente tan frío, se llenó de preocupación y pánico. Y yo, su recién casado cónyuge legítimo, quedé solo en el centro de la piscina helada. Soporté las miradas, los murmullos de la multitud. Mi cuerpo estaba frío, mi corazón aún más. Aún así, seguía esperanzado. Después de todo, él era el hombre que había admirado desde la juventud. Creía que si me esforzaba, algún día se daría cuenta de que yo no era como él pensaba. Así que esa noche, empapado, regresé solo a casa. Mientras lo veía cuidar con esmero a Alex, aún así mantuve mi papel de buen esposo y me acerqué a ayudar. ¿Y después? Después me empujó con violencia. Todo porque Alex, con lágrimas en los ojos, le reclamó: hermano, ¿por qué me empujaste? Una sola frase. Eso bastó para que él me creyera culpable. No me dio oportunidad de explicar. En un instante, fui el villano que había empujado a Alex a la piscina. Y desde entonces, lo mismo se repitió una y otra vez. Mientras Alex hablara, Michael creía. Mientras yo hablara, no creía ni una palabra. Cuando Alex se quemó, me miró con lástima y Michael decidió que yo lo había hecho. Cuando Alex me insultó y me abofeteó delante de los demás, yo solo traté de defenderme. Pero en cuanto cayeron sus lágrimas, volví a convertirme en el villano. Para vengar las supuestas humillaciones de su amado, mi esposo una vez me agarró del cuello frente a todos. Jason Walker,
será mejor que recuerdes cuál es tu lugar. Si no fuera por esa maldita compatibilidad, jamás me habría casado contigo. Sus palabras frías dolieron más que la crueldad de Alex. Aún así, seguía intentando cambiar su forma de verme. Después de todo, era el hombre que tanto había amado. Hasta que tuve mi primer celo tras el matrimonio. El celo de un omega dura 7 días, igual que el de un alfa. Aún tenía esperanza. Creía que, con nuestra alta compatibilidad, quizás mi celo rompería el hielo entre nosotros. El rico aroma a toronja llenó la biblioteca. Me acerqué con cuidado, liberando mis feromonas con nerviosismo, deseando acercarme más. Estábamos tan altamente emparejados, pero él ni siquiera me dio una mínima respuesta. Con los ojos llenos de lágrimas, lo miré. Y en ese instante, caí en su mirada, calma e indiferente como el agua estancada. Sus ojos fríos no despertaron la razón nublada por mi celo. Como un tonto sin dignidad, obedecí al instinto y extendí los brazos para abrazarlo, y al instante siguiente, me apartó con asco. Caí al suelo, me aferré a la pernera de su pantalón con desesperación. Señor, por favor, ayúdeme. Aunque estábamos casados, lo único que podía llamarlo era señor. De pronto, me agarró del cabello, obligándome a alzar la cabeza para mirarlo. Jason Walker, guarda ese asqueroso aroma tuyo. Las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas. Me pateó a un lado como si fuera un trapo sucio. Gateé a sus pies, llorando, suplicando sin dignidad alguna, rogando por siquiera un rastro de sus feromonas. Más tarde, hizo una llamada y mandó traer supresores, pero subestimó el poder de nuestra alta compatibilidad. Los supresores fallaron. Perdí el control otra vez. Mis uñas se clavaron en mis palmas, mis labios, partidos, sangraban. Debería haberme encerrado. O haberse ido. Pero no hizo nada. Solo me observó mientras me retorcía de humillación, despojado de todo orgullo. Cuando intenté acercarme a él, volvió a patearme. Y luego, otra vez. Me quebré por completo. Ya no me importaba nada. Dejé que mis feromonas se enroscaran a su alrededor sin control alguno. Al final, mi desesperación logró enfurecerlo. Me tomó del cuello, sus ojos llenos de desprecio. Será la última vez. Si vuelvo a oler tus feromonas, te arrancaré las glándulas. Un escalofrío me recorrió la espalda, empapándome de sudor. Lo que siguió fueron 7 días interminables de tortura. Mis uñas se partían contra el suelo, mi cuerpo estaba al borde del colapso. Dejé de suplicarle que me calmara con sus feromonas. Solo pedía un supresor. Pero mi esposo, como un verdugo, se negó. Me observó con frialdad, decidido a hacerme recordar mi lugar, y me dejó sufrir 7 días en el infierno. La agonía terminó solo cuando la deshidratación me llevó a la inconsciencia. Y al despertar, él ya se había ido. Como si al fin se hubiera aburrido, me desechó como basura, junto con el último vestigio de mi dignidad. Después de eso, por fin entendí. Dejé de aferrarme a la esperanza. Dejé de desear lo que nunca fue mío. Pero entonces, volvió. En otro de sus celos. El instinto me dijo que huyera. Y aún así, me arrastró al dormitorio sin piedad. Como una bestia guiada por el instinto, ignoró toda mi resistencia. Luché con todas mis fuerzas, pero nada lograba devolverle la razón. Michael, déjame ir. Tú ni siquiera me amas, por favor, déjame ir. Sus ojos, inyectados en sangre, eran sordos a mis súplicas. Michael, no, no lo hagas. Pero no se detuvo. El dolor me golpeaba en oleadas, sumiéndome en la desesperación. Un omega solo puede ser marcado de por vida por un alfa. Pero un alfa puede marcar a cuantos omegas quiera. Michael no me amaba. Y esta marca equivocada bien podría matarme. 7 días después, su celo terminó. Yo permanecía desplomado sobre la cama, deshidratado, el cuerpo cubierto de moretones. La habitación estaba vacía. A pura fuerza de voluntad, me obligué a incorporarme. Tenía que comer, recuperar energía si quería sobrevivir. Fueron días amargos, insoportables. Sin el alivio de las feromonas de un alfa, mis heridas no cicatrizaban. El dolor me mantenía despierto noche tras noche.
Muchas veces, mis ojos seguían rojos cuando amanecía. El hombre al que había amado sin reservas era el que más me había herido. Un mes después, en plena noche, Michael regresó. Irrumpió en mi habitación sin previo aviso, con el rostro oscuro como una tormenta. Me desperté sobresaltado. El trauma de un mes atrás seguía tan vivo en mi memoria que mi cuerpo tembló al verlo. No te acerques. Él habló. Marcarte fue un error. Apreté los labios en silencio. Entonces, sin piedad, continuó, he programado una cirugía de limpieza para ti. No somos compatibles. Todo fue un error. Lo miré, incrédulo. Esto no era culpa mía. Paso a paso, me arrinconó contra la cama. A él no le gusta. Supe de inmediato de quién hablaba. Porque a Alex no le gustaba, yo tenía que ceder. Porque a Alex no le gustaba, yo debía arriesgar mi vida para borrar una marca que jamás pedí. Miré al hombre que se suponía debía ser mi esposo, con el pecho lleno de una amarga decepción. Señor, ¿acaso sabe lo que significa limpiar una marca? Por supuesto que lo sabía. Para un Omega marcado, la limpieza no era diferente a cruzar las puertas del infierno. Y con una compatibilidad tan alta como la nuestra, el lazo era demasiado profundo. Cuanto mayor la compatibilidad, más peligrosa, más mortal, la limpieza. Podía morir con esa cirugía. Pero a él no le importaba. Si vivía o moría, no significaba nada para él. Su mano apretó mi mandíbula con fuerza. Su mirada, implacable. ¿No fuiste tú quien se me ofreció primero? En ese instante, la sangre se me heló. Si fui un descarado. Nunca debí acercarme cuando vi que estaba en celo, impulsado por una preocupación absurda. Debí haber llamado a la policía en cuanto me arrastró a esa habitación. Por primera vez, lo miré directamente a los ojos, sin miedo. ¿Sabes qué? Con nuestra compatibilidad, si me someten a esa cirugía puedo morir. Él se congeló. Por un segundo fugaz, la culpa parpadeó en sus ojos vacíos. Tras un largo silencio, me soltó. Su tono se suavizó, aunque solo un poco. Te compensaré. Dejó una tarjeta negra sobre el borde de la cama. No tiene límite. La miré y no sentí más que lástima. Por mí mismo. No estoy de acuerdo. Una limpieza forzada me matará. Él se burló. He contratado a los mejores médicos. No tienes de qué preocuparte. Como seguí negándome, llamó a sus guardaespaldas. Ignorando mis gritos y forcejeos, me arrastraron hasta el coche, y luego al hospital. Lloré, grité, le supliqué. Él no vaciló. Quería verlo con sus propios ojos, ver cómo me llevaban al quirófano. Atado a la camilla, sollozaba, aferrándome al último hilo de esperanza. Michael, por favor, no me hagas esto, voy a morir. Por más miserablemente que lloré, ni siquiera parpadeó. Entonces, de pronto, el timbre de su teléfono cortó el aire. Lo vi contestar. En un instante, su rostro helado se derritió en ternura. Con un gesto de la mano, dio una orden. Una palma cubrió mi boca. Y escuché su voz, suave y paciente, junto a mi oído, Alex. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Vi cómo el rostro de mi esposo se suavizaba, lleno de una calidez que jamás me había dedicado a mí. Estoy yendo, dijo. Y así, simplemente se fue. Sin dedicarme ni una última mirada. Dejé de luchar, cerré los ojos. Y me hundí en la desesperación. Justo entonces, oí la voz sobresaltada del médico. ¿Cómo puedes venir a una limpieza estando embarazado? Abrí los ojos de golpe. Lo miré fijamente. ¿Qué dijo? El doctor me entregó el informe del examen. Soltaron las correas, y con manos temblorosas, lo tomé. Reí y lloré al mismo tiempo. Estaba embarazado. Esta marca forzada había dejado una consecuencia inesperada. Ignorando a los guardaespaldas, salí tambaleando del hospital. Pero 2 horas después, regresé por voluntad propia. Ya había tomado una decisión. Doctor, por favor, continúe con la cirugía de limpieza. Pero todavía llevas una vida dentro. La anestesia podría dañar al bebé. Puedo soportarlo sin anestesia.
Bajo la mirada reprobatoria del médico, me recosté en la mesa de operaciones por voluntad propia. Esta vez, por fin, podía soltarte por completo, Michael. Sin anestesia, las 2 horas se sintieron como una caída al abismo. Sentía, vívida y cruelmente, como me arrancaban algo del mismo tuétano de las glándulas. La agonía me golpeaba en oleadas. Mis uñas se partieron, mis labios sangraban por las mordidas. El sudor empapaba mi ropa, temblaba de frío, pero nada se comparaba con el vacío que me carcomía por dentro. Al bajar tambaleante de la camilla, colapsé. El doctor corrió a sostenerme. Me entregó un pequeño frasco. Después de esta cirugía, tu cuerpo seguirá deseando instintivamente las feromonas del alfa. Esta es una muestra que extraje de tus glándulas. Guárdala. Te ayudará en las noches más difíciles y también podrá calmar al bebé. Tomé el frasco y le agradecí. Me obligué a mantenerme en pie al salir de la sala. Lancé una mirada fría al guardaespaldas a mi lado. Ya puedes ir a informar. Y al pasar junto a él, tiré el frasco a la basura. Cuando regresé a casa, ya era entrada la noche. Y me topé directamente con Michael. Divorciémonos. Lo miré con calma. Después de toda la desesperación, había recuperado la claridad. Sin la interferencia de las feromonas, por fin veía la verdad. Él no era más que eso. Frunció el ceño, insatisfecho. Esbocé una sonrisa helada. Señor, debería saber lo que una limpieza hace en un omega. Puede dejarme sin celo el resto de mi vida. Continué, con voz firme. Eso significa que tal vez nunca más compartiré ese 98% de compatibilidad con usted. Para usted, y para su familia, ya he perdido todo valor. Su expresión se volvió más extraña con cada palabra. Pero yo me mantuve firme. Nos vamos a divorciar. Era un hombre de negocios astuto. Sabía cómo elegir. El divorcio se resolvió rápidamente. Como ya no tenía valor alguno, obtuve mi libertad con facilidad. Nunca imaginé volver a ver a Michael tan pronto. Estaba recostado contra el marco de la puerta de mi casa, con un cigarrillo casi consumido entre los dedos. Los alfas siempre son perceptivos, me notó en cuanto me acerqué. Me quedé congelado mientras él se acercaba paso a paso. Instintivamente, mis manos descansaron sobre mi vientre. Nuestros ojos se cruzaron en silencio. Al final, fui yo quien apartó la mirada y pasé junto a él para abrir la puerta. Pero me sujetó la muñeca, casi por reflejo, me zafé. Un dolor agudo me torció el estómago, y mi reacción oscureció su rostro. Apreté los labios, conteniendo las náuseas. Señor Jones, ¿a qué ha venido? Su expresión se tornó más sombría. Tras una pausa, por fin preguntó, ¿qué marca de incienso usas en casa? Parpadeé, incrédulo. ¿Había venido solo para eso? Notando mi mirada, se incomodó. Ya sabes, los alfas son sensibles. Un aroma incorrecto me quita el sueño, afecta mi trabajo. Apreté mi ropa entre las manos y respondí en voz baja, le dije todo eso al mayordomo cuando me fui. Si el señor Jones no lo entiende, puede preguntarle a él. El silencio se espesó otra vez. Añadí con calma, si no hay nada más, entraré. No había pasado ni un mes desde la cirugía. Mi cuerpo aún ansiaba instintivamente sus feromonas. Pero después de rozar la muerte, ahora lo rechazaba con cada célula. Ese leve aroma a cedro, su mero contacto, me provocaba arcadas. Por dignidad, aguanté. Solo quería escapar. Empujé la puerta para entrar. Justo cuando iba a cerrarla, él la bloqueó con la mano. Con el ceño fruncido, preguntó, ¿no me vas a invitar a pasar? Lo miré con extrañeza. Estamos divorciados. Nos quedamos en un tenso silencio. No entendía lo que pretendía, ni quería entenderlo. Pero era extrañamente terco, plantado en mi puerta como si no se iría a menos que lo invitara. Asfixiante. Irritante. Jason. Una voz sonó al fondo del pasillo. Lois Rivers había llegado. Lois, mi único amigo que permaneció tras el matrimonio. Para ser un omega digno, había cortado toda relación con amigos alfa cuando me comprometí. Solo Lois, un beta que creció conmigo, se quedó a mi lado. Sentí alivio.
Como si un hombre que se ahoga encontrara aire, pasé junto a Michael a toda prisa, corriendo hacia Lois. Me tomé de su brazo. ¿Has vuelto? Vámonos a casa. Bajo la mirada cada vez más oscura de Michael, jalé a Lois hacia adentro y cerré la puerta tras nosotros con firmeza. No le di explicaciones a Lois, y él tampoco las pidió. Sabía suficiente sobre Michael y sobre mí. Lo que no esperaba era que en los días siguientes, seguiría cruzándome con Michael. Aparecía, casual pero persistente. A veces con flores. A veces con dulces. Sin excepción, los rechacé todos. Señor Jones, lo nuestro terminó. No entiendo qué pretende con esto. Jason, acepta esto como una forma de compensación. Solté una risa amarga. Durante todo el año de matrimonio, cuando me doblegué por él, jamás pensó en compensarme. Cuando sufría durante el celo, arrastrándome como un perro a sus pies, jamás pensó en compensarme. Cuando me arrastró a la fuerza a una limpieza, jamás pensó en compensarme. Y ahora, tras el divorcio, ¿quiere ofrecerme algo? ¿Ridículo? No lo necesito. No importaba cuántas veces lo rechazara, él se acercaba más y más. El aroma a cedro que lo rodeaba se volvía asfixiante. Mi cuerpo reaccionaba con violencia. Sujetándome el vientre, tuve náuseas. Él lo notó de inmediato. «Jason, ¿estás embarazado?» Ignoró mi malestar, y me acorraló contra la pared. ¿Es de ese hombre? Sí. Lo admití sin rodeos. Pero mi respuesta, inexplicablemente, lo enfureció. Me tomó del mentón, inundándome otra vez con ese dominante aroma a cedro. Las náuseas me invadieron. Luché con desesperación. «Suéltame». Pero había perdido el control. Sus feromonas me envolvían, sofocantes, enredándome sin escapatoria. Mis glándulas aún no sanaban del todo. Mi cuerpo todavía recordaba su aroma y reaccionaba instintivamente. En ese momento, toronja y cedro se mezclaron, chocando una y otra vez en el aire. Mi cuerpo llegó al límite. Lo empujé con fuerza y caí al suelo, vomitando sin control. «Jason. No te acerques», grité, vomitando hasta que todo giraba a mi alrededor. Mi rostro estaba lívido, y mis glándulas en la nuca ardían débilmente. Michael se quedó paralizado, sorprendido por mi estado. Permanecía allí, sin saber qué hacer. Lo siento, solo cuando mi estómago estuvo completamente vacío, cuando ya no quedaba nada por vomitar, pude recuperar el aliento. Con los ojos húmedos y ardientes, lo miré fijamente. «Michael, ¿qué es lo que quieres de mí?» Extendió la mano, pero la aparté de un manotazo. Permaneció quieto, su expresión oscurecida. «Me he vuelto extraño», admitió. Tardó mucho en hablar de nuevo. «Sin ti, nada se siente bien. El incienso en casa está mal. La ropa está mal. Las comidas están mal. Incluso el café de la mañana sabe mal». Lo interrumpí en seco. «¿Qué estás tratando de decir? ¿Que después del divorcio te enamoraste de mí? ¿Que ya no quieres a Alex?» No tuvo respuesta. Me puse de pie, tambaleante. «Michael, no hagas que te desprecie. Tal vez, como tú mismo dijiste, todo se reducía a las feromonas. Ya me limpié la marca. Si eso aún no es suficiente para ti, entonces puedo hacer lo que tú mismo sugeriste una vez: arrancarlas por completo». Por un instante fugaz, algo indescifrable cruzó por su rostro. Pero ya no me importaba. Me di la vuelta para irme. La nuca me ardía cada vez más, como si me quemara la piel. El siguiente momento, mis rodillas flaquearon. La sensación familiar me llenó de pánico. No pude hacer nada cuando Michael me levantó en brazos y me llevó al interior. Liberó sus feromonas. Mi estómago se revolvió, las náuseas me oprimían, pero mi cuerpo se calentaba cada vez más. Aún no estaba curado, todavía atado al rastro de su aroma. Mi cuerpo cayó nuevamente en celo. Ya no podía controlarme. El cedro incrustado en lo más profundo de mi alma desmoronó todas mis defensas. Aferrándome a su ropa, sollozaba en voz baja, impotente. Pero, a diferencia de todas las veces anteriores, Michael solo me mostró una ternura infinita, una paciencia insondable.
El frío cedro se volvió cálido. Lloré más fuerte, empapando su camisa con mis lágrimas. Duele mucho. Lo siento, Jason. Lo siento tanto. Con los ojos rojos e hinchados, lo fulminé con la mirada. ¿Sabes lo miserable que fui? Te amaba tanto, y lo único que hiciste fue herirme. Incluso nuestro hijo tú no lo quisiste. En ese momento, el aroma a cedro se volvió punzante. Su mano me apretó el hombro con tanta fuerza que dolió. Intenté apartarme, pero me obligó a abrazarlo. Su palma se posó sobre mi vientre. Nuestro hijo está aquí, ¿verdad? Olfateé, con voz ronca. No es tuyo. Lo siento. Besos suaves acariciaron mi rostro. Giré la cabeza para apartarme. De verdad me das asco. Si lo hubiera sabido jamás te habría devuelto aquel paraguas. Su abrazo se tensó al instante. Apenas lo noté. Tal vez era porque llevaba demasiado tiempo reprimiéndolo. Jason, eras tú. Siempre fuiste tú. Mi conciencia titubeaba, sus palabras apenas tenían sentido. Solo quería derramar hasta la última gota del dolor y el rencor que llevaba dentro, sin reservas, sin límite. Y entonces, todo se volvió borroso. Mi cuerpo ardía, desesperado por liberarse. Aunque me abrazaba con dulzura, aunque sus feromonas se suavizaron, se negó a darme lo que necesitaba. Al final, volví a llorar, luchando contra su contacto. Ya no tenía razón. Solo sabía que sus feromonas de pronto tenían un sabor amargo. Me alejé aún más. Durante 7 días se prolongó todo. Cuando desperté, estaba en el hospital. Michael estaba sentado junto a mi cama, sin afeitar, con el rostro agotado, como si no hubiera descansado en días. En cuanto me vio despertar, tomó mi mano con ansiedad. Mi instinto fue retirarla, y mi estómago volvió a revolverse violentamente. Su rostro se retorció de dolor, un destello de pena brilló en sus ojos. Cuando el doctor terminó el chequeo y nos dejó a solas, Michael finalmente habló. Lo sé. Lo sé todo. Lois me lo dijo. El niño que llevas es mío. Su expresión se deformó con angustia. Trató de tocarme, pero me aparté. Se quedó congelado. No volveré a hacerte daño, Jason, por favor créeme. Negué con la cabeza. No le creía. Apresurado, explicó, tu hijo es mi hijo también. No lo dañaré, ni a ti tampoco. Lo juro. Jason, no sabía que estabas embarazado. Si lo hubiera sabido, jamás te habría obligado a limpiarte la marca. Sin expresión, lo interrumpí. Si lo habrías hecho. Tú mismo lo dijiste. Un hijo sin amor no merece nacer. Su rostro palideció. Se quedó paralizado. Repetí, con voz hueca, las palabras que una vez me había arrojado, dijiste que aunque estuviera embarazado, este niño no debería existir. Dijiste que me divorciarías lo antes posible. Dijiste que nunca me amaste. Cuando supe del embarazo por primera vez, una chispa de esperanza había vuelto a encenderse en mí. Me había liberado de los guardaespaldas, sosteniendo el informe, corriendo a buscar a Michael. Pero en cambio, escuché su conversación con Alex. Él dijo que aunque yo estuviera embarazado, ese niño no debía existir. Toda la esperanza que había cultivado con tanto cuidado se rompió al instante. Mi corazón se volvió cenizas. Después, le rogué al doctor que no usara anestesia durante la limpieza, porque quería proteger al bebé. Al menos ese niño era el único ser en el mundo aún atado a mí. Pero ahora, él lo sabía. Me abrazó con fuerza. Lágrimas calientes cayeron sobre mi cuello. Su voz, ronca y rota, susurraba con un arrepentimiento insoportable, lo siento, no lo sabía. ¿Cómo pude no querer a mi propio hijo? El hombre que una vez parecía inquebrantable ahora lloraba como un niño. Pero yo ya no sentía nada por él. Michael, ¿lo entiendes? Ya es demasiado tarde. El afecto que llega tarde vale menos que la hierba. Después de que me dieron el alta, venía todos los días. Puntual. Cuando el bebé me atormentaba, él liberaba sus feromonas para calmarlo. Por miedo a que me enfermara, siempre se mantenía a cierta distancia. No importaba cuántas veces tratara de alejarlo, él se aferraba con descaro,
negándose a soltarme. Alex vino a armar escándalo varias veces. Pero frente a mí, Michael ordenó a sus hombres que se lo llevaran. No pongas a prueba mis límites otra vez. Michael. Me prometiste que me amarías para siempre. ¿Lo dijiste? ¿Es por él? ¿Él te robó de mí? Sin expresión, observé el espectáculo. El rostro de Alex se torció con odio. Levantó la mano para golpearme, pero Michael fue más rápido, y lo derribó de un solo golpe. Alex, esta es mi última advertencia. Lárgate. Los ojos de Alex estaban inyectados en sangre cuando se levantó del suelo. Jason, ya verás. Y se marchó enfurecido. Y yo solo pude soltar una sonrisa desdeñosa. Michael, tu esencia no ha cambiado. Cuando amas, tratas a alguien como un tesoro. Pero cuando dejas de amar, esa persona se convierte en basura, algo que cualquiera puede pisotear. Algo que debe soportar toda tu furia. Al sentir mi mirada, Michael despidió a los demás y se acercó a mí, con cuidado de mantener cierta distancia. Jason, entre él y yo no hay nada. Me di la vuelta, ignorando su remordimiento doloroso. Día tras día, las pesadillas me atormentaban. Cada noche despertaba aterrorizado, viendo su rostro frío, implacable, ordenando que me cortaran las glándulas. Cada vez que despertaba, repetía las mismas palabras, que no me quitaría al niño, que no volvería a hacerme daño. Pero no creía ni una sola palabra. Para acabar con todo peligro, decidí irme de la ciudad. Empaqué mis cosas mientras Michael no estaba y me dirigí al aeropuerto. Pero en el camino la desgracia me alcanzó. Un golpe fuerte en la parte posterior de la cabeza, y la oscuridad me envolvió. Había sido secuestrado. Cuando desperté, Alex estaba frente a mí, los ojos enloquecidos, con un cuchillo de fruta en la mano. Su mirada estaba desquiciada. ¿Y qué si estás embarazado? ¿Y qué si tu compatibilidad es alta? Si pierdes al niño y también las glándulas, él ya no te querrá, ¿cierto? Me forcé a mantener la calma. Alex, esto es ilegal. Soltó una carcajada histérica, con el rostro deformado por la rabia. No tengo nada. ¿Qué podría temer? Dijo que Michael ya lo había echado a él y a su madre de la familia Walker, cambiándolos por beneficios económicos. Apretándome el rostro con fuerza, escupió, ¿por qué tuviste que decir la verdad sobre aquel día? Ese paraguas era mío. Los recuerdos me invadieron de golpe. Este vídeo es una obra original del canal de YouTube Ecos Zorro Azul Pasiones BL y se publica exclusivamente en este canal. Queda prohibida su resubida o publicación en otras plataformas. Gracias por apoyar el contenido original de Ecos Zorro Azul Pasiones BL. La primera vez que conocí a Michael fue en la universidad. Había sido invitado a dar una conferencia. Después, cayó un fuerte aguacero. Con admiración y nerviosismo, me acerqué y le ofrecí un paraguas. Por timidez, llevaba mascarilla. Más tarde, él me invitó a caminar con él. Hablamos de muchas cosas durante ese trayecto. A veces, el destino actúa de maneras misteriosas, un encuentro inesperado puede ser el inicio del afecto. Fue uno de los días más felices de mi vida. Pero no me atreví a decirle mi nombre. Después, gracias al nombre bordado en el paraguas, Michael conoció a Alex. Y así, lo confundió conmigo. Confundió a su luz blanca. Deberías morir. El rostro de Alex se torció con locura mientras levantaba el cuchillo. Cerré los ojos con desesperación. Van. La puerta se abrió de golpe. Michael estaba de pie en el umbral, recortado contra la luz. Un segundo después, la hoja del cuchillo se presionó contra mis glándulas. Alex soltó una risa frenética. Hermano Jones, espérame. En cuanto le corte las glándulas, volverás a mí. Michael se acercó lentamente, hablándole con voz suave. Alex, baja el cuchillo. No me gusta él. A quien amo es a ti. Escuché sus dulces mentiras, vi cómo la mirada de Alex se perdía en sus palabras. Y en ese instante, me lancé hacia atrás, derribando a Alex contra el suelo. Michael corrió hacia mí. En el último momento crítico, me tomó en sus brazos. El sonido de una hoja desgarrando carne se mezcló con el ulular de las sirenas policiales. Una ola abrumadora de feromonas alfa cayó como una losa, aplastando la voluntad de Alex.
Pálido, fui cargado por Michael hasta el coche. Un calor húmedo se expandía bajo su mano, que me sostenía la espalda. Me regaló una sonrisa tranquilizadora. Jason, ¿puedes perdonarme? Los alfas son naturalmente fuertes. Pero él usó la excusa de su herida para fingir debilidad. Jason, por arriesgar mi vida para salvarte, ¿me darás una oportunidad de cambiar? Lo miré fijamente. Michael, gracias por salvarme. Pero ya no te amo, ni te odio. Michael, una disculpa no puede borrar todo lo que hiciste. No me enredes más. He quedado lleno de cicatrices por tu culpa, y tú también fuiste herido por mí. Dejemos que esto sea el final. Sus ojos ardían de dolor mientras intentaba tomar mi mano. La aparté con calma. Tras un largo silencio, esbozó una sonrisa amarga y burlona. ¿De verdad no queda ninguna posibilidad entre nosotros? Michael, entiende esto, el cariño que llega tarde no vale ni la hierba del camino. Nuestros ojos se encontraron. Luego me di la vuelta y salí de la habitación. Detrás de mí, su figura solitaria no provocó ni una sola ola en mi corazón. Porque dentro de mí, ya había alguien más que importaba más. Y ahora, él me estaba esperando. Era un día hermoso, el cielo despejado, el sol brillando con intensidad. Salí del hospital. Bajo los árboles, una figura familiar me esperaba en silencio, con la misma sonrisa gentil de siempre. Lois, vámonos. Al fin, después de tantas tormentas, comprendí, alguien había estado esperándome todo este tiempo. Lois, por el resto de mi vida, no te fallaré. Extra de Lois. Mi nombre es Lois. En este mundo de 3 géneros, soy el más insignificante, un beta. Y en el corazón de Jason, también fui siempre el menos notado. La primera vez que conocí a Jason, él tenía apenas 5 años. Como un pequeño ángel, me llamó con su dulce voz, hermano Lois. Y así, se metió sin querer en mi corazón, convirtiéndose en la parte más secreta y escondida de él. Él es un omega, destinado a estar con un alfa. Yo no era digno de él. Lo único que podía hacer era acompañarlo en silencio, cuidarlo mientras crecía. Después, me contó que había alguien que le gustaba. Un joven heredero rico, noble, guapo, un alfa. No me opuse. Jason merecía a alguien así. Pero nunca imaginé que el hombre al que lo dejé ir a amar acabaría destrozándole el corazón. El día que Jason se divorció, vino a mí. Cuando lo vi empapado por la lluvia, los ojos rojos por el llanto, sentí que mi propio corazón se partía. A quien yo cuidaba con tanto esmero, con miedo incluso de que se derritiera en mis manos. Había sido herido hasta quedar lleno de cicatrices. Jason me dijo que estaba embarazado. Que quería quedarse con el bebé. Acepté. Y asumí la responsabilidad de cuidarlo. Algunos amigos me llamaron tonto. Yo solo sacudí la cabeza. Lo amo. Por él, puedo renunciar a todo. Por él, puedo aguantarlo todo y luchar por todo. Después, Michael se arrepintió. Fue realmente estúpido. Jason es una persona tan buena, y aún así Michael eligió dejarlo ir. Y lo más ridículo de todo fue que solo aprendió a valorarlo después de perderlo. Empezó a aferrarse a Jason sin descanso. Durante los primeros meses, los síntomas del embarazo de Jason eran muy fuertes. Así que lo animé a permitir los intentos constantes de Michael. Si eso podía aliviar su malestar, tal vez no era del todo malo. Pero Michael daba risa. Seguía creyendo que Jason era el mismo tonto de antes, el que lo amaba ciegamente, que con un poco de ternura, Jason volvería obedientemente a su lado. Estaba equivocado. Hay un dicho, el agua derramada no se puede recoger. Desde el día en que obligó a Jason a someterse a la cirugía de limpieza, Michael perdió para siempre su oportunidad de estar a su lado. Mientras tanto, yo adquirí el 80% de los activos de la familia Jones, convirtiéndome en el mayor accionista oculto detrás de su imperio. Después de 25 años de esfuerzo, por fin me convertí en alguien digno de Jason. Si Michael se atreve a herirlo otra vez, le haré pagar. Las molestias del embarazo de Jason fueron disminuyendo poco a poco. Un día, me dijo que quería irse. Le dije que me iría con él. Sus ojos se posaron en mí, cargados de culpa. Pero en ellos, también vi algo, un destello de amor.
algo que nunca me había atrevido a soñar. Hicimos una promesa, irnos juntos, abandonar esta ciudad que tanto dolor le había causado. Pero el destino nos lanzó una última desgracia. Hoy, lo esperé afuera del hospital durante mucho tiempo. Por supuesto, estaba preocupado. Michael había salvado a Jason. ¿Se detendría Jason por él una vez más? Solo pude aferrarme al boleto de avión con fuerza, mirando el hospital desde lejos. Lois. Esa voz, juro que fue el sonido más hermoso que he escuchado en toda mi vida. Y supe entonces que mis 25 años de amor por fin habían encontrado su destino.